El secreto para no volver a perder la calma. Lecciones de estoicismo, sabiduría antigua y dominio emocional. La mayoría de las personas cree que encontrará la paz cuando el mundo exterior se calme, cuando no haya conflictos, cuando nadie las critique, cuando el trabajo no sea tan exigente. Pero eso es una trampa, porque incluso si todo afuera está en silencio, si tu mente no lo está, seguirás viviendo en guerra. Lo que de verdad calma no es el silencio del entorno, sino la estructura interna con la que enfrentamos ese entorno. La verdadera paz no es la ausencia de ruido, es la habilidad de no ser perturbado por él. Y esa habilidad se entrena. El estoicismo, una filosofía forjada en tiempos difíciles, enseña que no debemos depender del mundo para estar bien, sino aprender a ser internamente invencibles. Y otras sabidurías como el budismo, el taoísmo, el cristianismo contemplativo y el zen también nos enseñan que el dominio del alma es más valioso que cualquier victoria exterior. Este no es solo un mensaje, es un mapa, un camino de regreso a tu centro, a lo que nadie puede tocar. Aquí tienes 10 hábitos transformadores. No son fórmulas mágicas, son prácticas reales, y si los aplicas, tu calma ya no dependerá de nadie. Respira profundo. Aquí empieza tu entrenamiento. Primero, antes de reaccionar, respira. El aire como escudo invisible. En medio del caos, cuando todo parece pedirte una respuesta inmediata, cuando el corazón late más fuerte, la sangre sube a la cabeza y la tensión se apodera del cuerpo, el alma te pide una sola cosa: espacio. Pero pocos la escuchan. La mayoría reacciona por impulso. Habla sin pensar, grita sin respirar, decide sin evaluar. Y después, lo único que queda es el arrepentimiento. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación nace en el primer segundo, justo después del estímulo. ¿Y qué haces tú con ese segundo? Ahí, en esa fracción de tiempo, es donde se define tu vida emocional. Ahí se encuentra el límite entre un conflicto y una oportunidad de crecimiento, entre la herida y la sabiduría, entre la reacción automática y la respuesta consciente. Respirar no es un simple acto fisiológico, es un ritual de autocontrol. Es tu forma de decirle al universo: no voy a actuar desde el descontrol, no voy a ser un esclavo de mis emociones. En el Zen se dice que la mente es como el agua. Cuando está agitada, no puede reflejar nada con claridad, pero cuando se aquieta, todo se vuelve nítido. Respirar es calmar esas aguas. En el taoísmo, la respiración se considera un canal sagrado de energía. Quien respira profundo no solo oxigena su cuerpo, limpia también su mente. Cuando respiras antes de responder, estás construyendo una muralla invisible entre tú y el caos. Estás levantando un templo interior donde nadie puede entrar sin tu permiso. Estás invocando a tu sabiduría, no a tu ego. Imagina esta escena. Estás atrapado en el tráfico. Vas tarde. El celular vibra. Alguien te interrumpe con un bocinazo y encima te lanza un insulto. Todo en ti quiere reaccionar, devolver el grito, ganar la batalla. Pero si lo haces, pierdes la guerra interior. Ahí es donde practicas. Respiras profundo, no para fingir que no duele, sino para recordarte que tú no vas a dejar que un desconocido tenga el control de tu estado emocional. Y esa decisión, pequeña pero poderosa, cambia el día entero. Porque si puedes respirar antes de reaccionar en lo pequeño, también podrás hacerlo en lo grande. Una discusión de pareja, un problema laboral, una traición, una pérdida. Todo empieza en lo cotidiano. Ejercicio estoico para hoy. Cada vez que te sientas provocado, detente y haz una respiración profunda de 5 segundos. Inhala como si estuvieras recuperando tu poder. Exhala como si dejaras ir la necesidad de controlar al otro. Repite mentalmente: aquí mando yo, no mis impulsos. No se trata de no sentir,
Se trata de sentir sin ser dominado. No se trata de no actuar. Se trata de actuar con claridad. Y la claridad siempre nace de una mente que aprendió a respirar antes de decidir. En el budismo se dice que la respiración consciente es el ancla que evita que el alma se ahogue en medio de la tormenta. Tú eres esa alma. Y esta es tu ancla. Recuerda esto. En el silencio entre el estímulo y tu respuesta, vive tu libertad. Y quien respira antes de hablar, muchas veces se ahorra años de dolor. Segunda, observa, pero no absorbas. Protege tu mente como proteges tu casa. No todo lo que te dicen debe quedarse contigo. No todo lo que escuchas merece una respuesta. Y sobre todo, no todo lo que te lanzan emocionalmente tiene derecho a vivir dentro de ti. Muchas veces no es lo que ocurrió lo que duele, es lo que tú elegiste guardar. Es esa frase que sigues repitiendo en tu cabeza. Es ese tono sarcástico que convertiste en un eco que no se va. Es esa mirada de desprecio que convertiste en juicio propio. Y sin darte cuenta, tú mismo abriste la puerta, le diste al otro las llaves de tu tranquilidad. Pero el estoicismo nos da una advertencia clara. Si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. Epicteto. ¿Lo ves? El dolor no entra solo. Entra cuando tú le abres paso con tus pensamientos. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta radical. ¿Mi mente es una fortaleza o un campo abierto donde cualquiera puede entrar? Imagina que tu mente es una casa limpia, tranquila, ordenada. ¿Dejarías entrar a alguien con los zapatos llenos de barro? ¿A alguien que viene a gritar, a romper, a insultar? Claro que no. Entonces, ¿por qué dejar que las palabras sucias, los juicios vacíos, los sarcasmos encubiertos entren a tu conciencia sin permiso? El cristianismo contemplativo nos da una imagen poderosa cuando dice: si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. No porque seas débil, sino porque no vas a permitir que la oscuridad del otro se convierta en tu sombra. Porque tú no vas a repetir el ciclo de violencia emocional. Porque tú eres responsable de lo que entra, de lo que permanece y de lo que crece dentro de ti. Y aquí es donde entra el poder del discernimiento. Observar no es absorber. Escuchar no es aceptar. Percibir no es cargar. Tú puedes ver la basura sin llevarla a tu casa. Puedes escuchar la crítica sin convertirla en identidad. Puedes presenciar el veneno sin tragártelo. La verdadera madurez no es reaccionar, es elegir qué merece tu atención y qué merece solo tu silencio. El budismo enseña a tratar los pensamientos como nubes. Un pensamiento aparece, flota, y si no lo agarras, sigue de largo. Pero si lo atrapas, lo retienes, lo alimentas, entonces se convierte en tormenta. Lo mismo ocurre con los comentarios de los demás. Un comentario desubicado puede ser una nube pasajera, pero si tú lo conviertes en centro de tu atención, en tema de reflexión, en herida emocional, entonces ya no fue el otro. Fuiste tú quien lo instaló en el corazón. Por eso los estoicos practicaban el arte del no responder inmediato, del guardar la compostura interna incluso ante el fuego verbal externo. No porque no sentían, sino porque habían decidido no regalarle su centro a nadie. Cada vez que escuches una crítica, comentario hiriente o juicio ajeno, respóndete mentalmente: esto no es mío, es una opinión, y yo decido si entra o no. Imagina una puerta. Tú tienes la llave, solo tú. Y no olvides esto. No todo lo que entra por los oídos debe quedarse en el corazón. El sabio escucha todo, pero se lleva consigo solo lo que le sirve para crecer. La próxima vez que alguien te diga algo desagradable, no pienses: ¿por qué me lo dijo? Pregúntate: ¿por qué tendría que quedarme con esto? Y ahí verás que muchas veces la ofensa es solo un paquete que puedes decidir no abrir. Tercero, no entres en peleas inútiles. El arte de retirarse sin rendirse. Hay días en los que no estás cansado por lo que hiciste,
sino por lo que discutiste, por esas conversaciones circulares, esas provocaciones disfrazadas de honestidad, esas batallas sin propósito que solo te drenaron. Y muchas veces ni siquiera sabes cómo empezó. Una palabra mal dicha, un tono que interpretaste como desprecio, un gesto que te pareció desafiante. Y de pronto, estás metido en una discusión que consume tu energía como si tu alma estuviera en llamas. Pero detente por un segundo, respira, y pregúntate, ¿qué estoy defendiendo realmente? ¿Mi verdad o mi orgullo? Porque muchas veces no peleas por justicia. Peleas porque te sentiste tocado, herido, desafiado. Y en lugar de cuidar tu energía, la entregas. En lugar de proteger tu paz, la arriesgas para demostrar que nadie te pasa por encima. Pero eso, en el fondo, es esclavitud emocional. El estoicismo lo advirtió hace siglos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: «Evita las disputas fútiles, porque desvían el alma del camino. Discutir sin propósito no es valentía, es perder el rumbo. Una pelea inútil es como una habitación. O una habitación sin salida. Entras creyendo que vas a aclarar algo, pero terminas más confundido, más alterado, más vacío». El taoísmo nos da otra clave esencial. El sabio no se resiste al río, lo atraviesa. ¿Y qué significa esto? Que el sabio no pelea con cada corriente, no empuja cada piedra, no reacciona a cada onda. Él fluye, no porque sea débil, sino porque entiende que la fuerza no está en la resistencia obstinada, sino en la dirección clara. Aprender a elegir tus batallas es un acto de evolución espiritual. No estás aquí para probar tu valor en cada desacuerdo. Estás aquí para crecer, para avanzar, para preservar tu enfoque. Y cada vez que entras en una discusión que no te lleva a ningún lugar, has perdido más que la pelea. Has perdido tiempo, dignidad, energía y muchas veces la paz que tanto te costó construir. Estás en una reunión y alguien lanza una indirecta. No menciona tu nombre, pero el mensaje es evidente. Todo en ti quiere responder, dejar en claro que no eres débil. Pero tú recuerdas: esta es una batalla prestada, no tengo que aceptar la invitación al ring. Y entonces eliges el silencio, no porque no puedas responder, sino porque entiendes que el precio de reaccionar es más alto que el de callar. El Zen llama a esto el dominio del ego. Solo el que ya no necesita ganar todas las discusiones, ya ganó la más importante, la de no ser arrastrado por el impulso. La próxima vez que alguien te provoque, hazte esta pregunta: si esta discusión terminara con mi silencio, ¿quién habría ganado realmente? Y si te das cuenta de que tu paz vale más que tener razón, entonces ya ganaste tú. No entres en combates donde el único trofeo es el cansancio. No te conviertas en lo que desprecias solo para no parecer débil. El silencio, cuando nace del dominio propio, no es cobardía, es realeza. Porque nadie que esté realmente en paz necesita probarlo a gritos. Y recuerda, no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar claridad, para construir una vida donde no todo merezca tu atención, donde no todo se convierta en guerra. Cuarto, cambia el pensamiento, no el problema. Cuando reescribes tu mente, dejas de ser víctima de lo que ocurre. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento viene de lo que les pasó, pero no es así. El dolor profundo, ese que se instala en el pecho, no viene del hecho, viene del significado que tú le diste a ese hecho. Alguien te ignoró, tu mente lo interpretó como rechazo. Alguien no respondió tu mensaje. Tu mente lo leyó como desprecio. Alguien te criticó, y tu mente decidió que esa crítica definía quién eres. Y ahí comienza el veneno. No en lo que pasó, sino en lo que construiste en tu cabeza después. Una historia, una suposición, un juicio, una narrativa distorsionada. Séneca lo dijo con precisión estoica. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad.
Y es verdad, porque la mente no solo recuerda, inventa, y si no la entrenas, empieza a dramatizar, a exagerar, a repetir la misma escena en tu cabeza con más oscuridad cada vez. Y sin darte cuenta, vives atrapado no en el pasado, sino en la historia que tú mismo estás narrando sobre él. El budismo lo ve así. La mente es como el cielo. Los pensamientos son nubes. Algunos pasan rápido, otros se quedan. Pero el problema empieza cuando te aferras a una nube como si fuera permanente. Cuando en vez de mirar el cielo, te obsesionas con la nube. ¿Y qué pasaría si te atrevieras a mirar distinto? ¿Y si esa crítica no fue personal, sino una proyección del otro? ¿Y si ese silencio no fue desprecio, sino distracción? ¿Y si ese rechazo no fue un castigo, sino una redirección? Reescribir el pensamiento no es autoengañarse, es darte permiso de interpretar desde la claridad, no desde la herida. Porque cuando no cuestionas lo que piensas, te conviertes en esclavo de tu propia interpretación. Y lo más peligroso de todo, la mente, si repite algo lo suficiente, lo convierte en verdad, incluso si nunca lo fue. Ejemplo cotidiano. Te envían un mensaje frío, sin emoticonos, sin afecto. Tu mente dice, ya no me quiere. Pero si lo observas con distancia, tal vez esa persona solo tuvo un mal día. Tal vez estaba ocupada. Tal vez no tenía energía emocional. No lo sabes. Pero tu mente ya construyó un escenario completo. Y ahí, sin darte cuenta, te volviste rehén de una historia ficticia. Por eso, cada vez que algo te duela, no solo sientas. Piensa sobre lo que estás pensando. Haz una pausa y escribe. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué historia me te estoy contando sobre eso? ¿Qué otras interpretaciones podrían existir? ¿Qué elegiría pensar una mente entrenada para la paz? El estoico sabio no cree en el primer pensamiento que le viene. Lo examina, lo compara, lo desafía. Cada vez que algo te afecte, escribe 3 versiones del mismo hecho. 1. Una versión neutral, sin carga emocional. 2. Una versión compasiva, con comprensión. 3. Una versión estratégica, que te haga crecer. Y luego elige conscientemente cuál vas a creer. Esa elección cambia tu energía, cambia tu ánimo, cambia el rumbo del día. Lo que no cuestionas, te controla. Lo que reinterpretas, te libera. Tú no eliges todo lo que pasa, pero sí eliges dónde colocas lo que pasó dentro de ti. Y eso marca la diferencia entre cargar un trauma o crear una enseñanza. El Zen lo resume así. No intentes cambiar el mundo. Cambia tu manera de mirarlo, y el mundo cambia contigo. Hoy tienes ese poder. Reescribe tu mente, rediseña tu interpretación, y verás que muchos de tus problemas no necesitan solución, solo una mirada nueva. 5. No esperes que los demás actúen como tú lo harías. El arte de dar sin perderte. Gran parte de tu sufrimiento nace de esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú. Das respeto y recibes indiferencia. Das amor y recibes frialdad. Y piensas, ¿qué hice mal? Nada. Solo tu expectativa fue irreal. Haz el bien porque te representa, no porque esperas algo a cambio. Pero no confundas esto con permitir abusos. Pon límites, ajusta tu entrega. No sigas sembrando donde ya no hay tierra fértil. Esperar reciprocidad de quien no puede dar es condenarte a la decepción constante. Una de las raíces más silenciosas del sufrimiento humano es esta: esperar que el otro tenga el mismo corazón que tú. Tú das respeto y recibes indiferencia. Tú ayudas de forma desinteresada y te pagan con distancia. Tú eres leal y te devuelven traición. Y te preguntas, dolido, ¿qué hice mal? Y la respuesta muchas veces es, nada. No fue tu entrega lo que estuvo mal, fue tu expectativa de que el otro sabría recibirla como tú la diste. Porque tú das con conciencia, con valor, con empatía. Pero el otro puede estar dando desde sus miedos, sus vacíos, sus limitaciones. No porque quiera herirte,
sino porque no sabe actuar de otra forma. Marco Aurelio lo resumió con brutal sabiduría. Espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y esto no es resignación, es realismo emocional. Es aceptar que no todos están en tu nivel de conciencia, que no todos han hecho el trabajo interno que tú hiciste, que no todos tienen la capacidad de devolver en la misma medida en que reciben. El cristianismo contemplativo también enseña esto. Ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, no por el otro, no por sumisión, sino porque tú no vas a dejar que el odio ajeno te convierta en lo que desprecias. Haz el bien porque te representa, porque ser noble, leal, claro y justo, habla de ti, no del otro. Y cuando lo haces sin esperar recompensa, te liberas. Pero no confundas esto con permitir abusos. Esto no es callar siempre, no es quedarte donde no eres valorado. Esto es actuar con amor y al mismo tiempo con inteligencia. Porque cuando ves que alguien no sabe recibir, ajustas tu entrega. Y cuando entiendes que alguien no puede darte lo que tú das, dejas de exigirlo. Ejemplo real. Amas con profundidad, pero esa persona solo sabe amar desde la distancia. No es tu culpa, es su historia, es su herida. Y tú puedes seguir amando, pero desde la distancia saludable, no para castigar, sino para proteger tu alma de una entrega que ya no encuentra tierra fértil. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego, y muchas veces el mayor apego es querer que el otro cambie, que evolucione, que comprenda. Pero no todos quieren, no todos pueden. Y tú no viniste a este mundo a forzar la evolución de nadie. Viniste a cuidar tu luz, y tu luz no necesita validación. Ejercicio estoico para hoy. Piensa en alguien que te ha decepcionado. Escribe lo que esperabas de esa persona. Luego escribe: esa era mi expectativa, no una obligación del otro. Y si aún quieres seguir ahí, que sea por elección, no por necesidad. Porque cuando dejas de esperar reciprocidad de quien no puede darla, dejas también de vivir decepcionado. Y en su lugar, recuperas algo mucho más valioso: tu autonomía emocional. Haz el bien, no para controlar la reacción de los demás, sino para mantenerte entero tú. Pon límites. Retira tu energía cuando sientas que se desperdicia, pero sigue siendo noble. No porque el mundo lo merezca, sino porque ese es tu estándar. Recuerda esto siempre. Esperar que los demás actúen como tú lo harías es como pedirle a un árbol joven que dé frutos maduros antes de echar raíces. No es justo para él, y no es justo para ti vivir esperando lo imposible. Hoy tienes la opción más poderosa: actuar desde el amor pero sin ilusiones, dar pero sin perderte, seguir siendo tú, incluso si nadie lo reconoce. Sexta, domina tu cuerpo para dominar tu mente. La mente escucha al cuerpo antes que a tus pensamientos. Cuando llega la rabia, llega con tensión, calor, aceleración. Si no estás atento, tu cuerpo ya reaccionó antes de que puedas pensar con claridad. Epicteto enseñaba que el primer dominio es sobre el cuerpo, luego sobre el pensamiento, y tenía razón. El Zen recomienda movimientos lentos y respiración pausada. El taoísmo enseña que un cuerpo relajado es un espíritu en paz. Antes de hablar, relaja los hombros. Antes de discutir, mueve el cuello. Antes de decidir, observa si estás tenso, porque desde ahí decides mal. La serenidad no se piensa, se habita en el cuerpo. Séptimo, aléjate de lo que te desequilibra. Hay ambientes, personas y situaciones que simplemente no son saludables. Puedes intentar ser fuerte, pero incluso la roca se desgasta con la tormenta si nunca descansa. Epicteto fue tajante: no negocies con lo que debilita tu alma. La sabiduría zen dice que debes proteger tu mente como un jardín. No todo merece entrar, no todo tiene derecho a quedarse. A veces no necesitas explicaciones, solo distancia, no porque odies, sino porque te amas, y retirarte puede ser el acto más alto de autocuidado.
No todo lo que hiere necesita ser entendido. A veces, solo necesita ser soltado. Octavo, practica la empatía estoica. La empatía no es justificar todo, es comprender que lo que el otro hace dice más de su historia que de tu valor. Marco Aurelio practicaba esto incluso con sus enemigos. Si yo hubiera vivido la vida de esta persona, sufrido lo que sufrió, ¿actuaría diferente? El cristianismo llama a amar incluso al enemigo. El budismo enseña que toda acción nace del sufrimiento o la ignorancia. No es que debas aceptar todo, pero sí puedes dejar de tomarte todo como algo personal. Tal vez ese grito no era para ti, era para el mundo que lo hirió. Ver el dolor del otro no es cargarlo, es entender que no es tuyo. 9. Corta el exceso. Vive lo esencial. Estás agotado no porque haces demasiado, sino porque haces lo innecesario. Gastas energía en mensajes sin valor, discusiones sin sentido, pensamientos repetitivos. Séneca decía, la felicidad está en enfocarse en lo esencial, pero el mundo te empuja hacia lo superficial, lo urgente, lo que grita. El taoísmo enseña que lo esencial es lo que no se ve, lo que permanece cuando todo se calla. Haz una limpieza mental y emocional. Pregúntate, ¿esto importará en 5 días? ¿En 5 años? Si no, suéltalo. Solo el que protege su enfoque protege su paz. 10. Entrena el desapego emocional. Creemos que si nos esforzamos más, todo saldrá bien, que podremos salvar relaciones, convencer personas, evitar el final. Pero eso es una ilusión. Controlar lo que no depende de ti solo te aleja de tu paz. Séneca decía, gran parte del sufrimiento nace de resistirse a los hechos. El budismo enseña a soltar lo que ya no es. El cristianismo contemplativo enseña a confiar en que todo lo que se va también cumple su propósito. No es frialdad, es respeto. Por ti, por tu tiempo, por tu alma. Soltar no es abandonar, es no seguir arrastrando lo que ya no quiere avanzar. La paz comienza en el punto donde dejas de insistir en lo que no depende de ti. La calma no se encuentra, se construye, no se compra, se entrena. Hoy aprendiste 10 hábitos que pueden devolverte tu poder, pero no basta con saberlos, hay que vivirlos. Porque el verdadero dominio no está en controlar a otros, sino en no dejar que te controlen. No está en tener la razón, sino en tener paz. No está en ser fuerte a los ojos del mundo, sino en ser invulnerable desde dentro. La filosofía estoica, el budismo, el taoísmo, el cristianismo silencioso, todos coinciden en esto. El sabio no reacciona, el sabio elige, y tú puedes ser ese sabio. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo elijo la calma, yo construyo mi paz. Y no te vayas sin darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana tienes aquí contenido para fortalecer tu alma, templar tu carácter y dominar tus emociones. Este es tu entrenamiento silencioso, tu transformación invisible. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu mente como el tesoro que es.